Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bondades. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Y, Señor, ahora que presentamos este video y las personas que se han reunido para verlo, pedimos que los bendigas, que mandes tus ángeles que estén con ellos, que los protejas, Señor. Especialmente, Señor, te pedimos por todos aquellos que están sufriendo por tu causa. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a la verdad, porque la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. El alquimista, la verdad reciente sobre los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 18 y Apocalipsis 14 nos da la amonestación final. Dice Joyas de los Testimonios, número 3, página 279. Los solemnes mensajes en el Apocalipsis se dieron en su orden. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. En Apocalipsis 14 vemos el mensaje que Dios nos ha dado para dar al mundo. Y dice así: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo ángel dice, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Conflicto de los siglos, página 488, nos dice: Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios encontraron que esta eran las verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Veamos ahora un poco de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1844, todo el mundo estaba esperando la segunda venida de Cristo, pero entonces hubo un chasco porque Jesús no vino a esta tierra. Entonces los discípulos del señor Miller empezaron a estudiar las enseñanzas bíblicas y por qué Jesús no había venido a la tierra. Dios les dio entonces a esta iglesia, escogida por Dios para dar el mensaje adventista de advertencia que el juicio ha llegado y Cristo dejó el lugar santo y hoy está en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, y que por medio de su sacrificio podemos vivir una vida sin pecado, y también el desenmascarar las obras del catolicismo y anunciar al mundo quién es la bestia de Apocalipsis 13:18, que es el Papa. Pero en 1863 la iglesia no siguió este mandato, pero se fue al mundo. Fue cuando se dio el mensaje de la Odisea a la iglesia, que dice en Primera de Testimonios, libro 1, página 133 en inglés: al ver con tristeza cómo el pueblo de Dios se compromete con el mundo, mi alma se siente angustiada.
Vi que a Jesús se le hirió y se le avergonzó abiertamente. Aquí empezó la iglesia a ir hacia el mundo. Pero en 1888 Dios dio otra oportunidad, que fue el mensaje de la justificación por la fe, el cual se rechazó completamente. En Testimonios para Ministros, página 79 y 80, la sierva de Dios dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás controla toda la mente de los que no se haya decidido bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios les ha dado la comisión para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más. Y así siguió la apostasía. En 1901, dice la sierva de Dios que la Conferencia General ya no es la voz de Dios. En el boletín de la Conferencia General, página 23 y 25 de abril 3 de 1901, dice: estos hombres que están de pie en el lugar santísimo como la voz de Dios al pueblo, como creíamos que era la Conferencia General, esto fue en el pasado. Y así sigue entonces, la organización va hacia el mundo. Y vemos aquí entonces, en 1956 hubo una unión de los dirigentes adventistas con los evangélicos, con los señores Walter Martin y el señor Donald Gray Barnhouse. Ellos dicen que los adventistas del séptimo día por 100 años se mantuvieron separados con una identidad verdadera. Pero entonces el diálogo con los evangélicos durante los años 50, 56, 57, durante miles de horas estudiando y teniendo extensas reuniones, el señor Martin y el señor Barnhouse y los dirigentes adventistas se unieron con los evangélicos, dejando atrás varias doctrinas únicas para los adventistas del séptimo día, especialmente el santuario celestial y la expiación de Cristo. Hubo tal división en la organización que hoy día la iglesia adventista hay 4 grupos de adventistas: los adventistas evangélicos, los adventistas conservadores, los adventistas liberales y los adventistas carismáticos. Vemos entonces que así es como ve a la iglesia adventista hoy el mundo. Hay una gran división entre ellos. Los evangelistas y los liberales y los carismáticos no se basan en los libros de la señora White y han dejado los principios de 1844. Hoy día, la mayoría de los dirigentes en las conferencias y en las asociaciones son productos del adventismo evangélico y liberal de esta era, ya que ellos han asistido a las escuelas protestantes evangélicas. Lo que se está enseñando en las iglesias y escuelas hoy son ideas liberales y evangélicas, y vemos hacia dónde está yendo esta organización. Pero aún hay almas fieles, las que van al cielo, porque ellos creen todavía en los mensajes que nos dio Dios en estos años y dar el mensaje final de amonestación hacia el mundo. Y de esta organización muchas personas están saliendo para seguir con estas almas fieles y llevar el mensaje que vamos a llevar a todo el mundo. ¿En qué lugar quiere usted estar? ¿En este o en este? El alquimista. El libro Hombre, Mito y Magia dice que en el siglo XVI la alquimia era más que un arte, era una ciencia. La meta era de transformar lo espiritual, tomar al hombre vil y convertirlo en perfecto por medio de la química, dependiendo en sí para la salvación. Así se podía transformar cualquier cosa de inmunda a sagrada por medio de la hechicería y de la brujería. Vemos entonces por el título de nuestro programa:
¿Qué dice la profecía? Dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. El espíritu de profecía en Testimonios para Ministros, página 414, nos dice: nos necesitamos decir, los peligros de los últimos días pronto han de venir sobre nosotros. Ya han venido. Hace años, unos 10 años, ha habido un reavivamiento fuerte de la brujería. Vemos entonces aquí, por ejemplo, al sacerdote de la iglesia de Satanás, el señor Anton LaVey, que es también el autor de la Biblia satánica. Y vemos a un discípulo de Satanás, Richard Ramírez. Aquí van a ver ustedes los mismos símbolos que se usa en el espiritismo y en el ocultismo. Este señor asesinó a muchas personas. Y el crecimiento de las iglesias espiritistas ha crecido por todo el mundo. Este es el Centro Mágico Incorporado, que es el cuartel general internacional. Vemos aquí sus servicios, que son los sábados a la 1:30. Eso puede confundir a muchas personas creyendo que esta es una organización cristiana. Vemos aquí otra vez el símbolo que acabamos de ver en el señor Anton LaVey, ese símbolo de espiritismo. Y no solamente en este lugar, sino en esta iglesia también vemos los símbolos espiritistas, que dice: este es el oasis espiritual del desierto, iglesia de la nueva era. Vamos a ver mucho esto, iglesia de la nueva era. Y vemos otra vez esos símbolos. Pongan mucha atención en esos símbolos que vamos a seguir viendo. Vemos aquí la hechicería, como todos la imaginamos. Brujas, mediums, doctores brujos. Pero hoy día ha tomado una fase más civilizada. Aquí vemos a este joven como si fuese un pastor, pero en realidad es un maestro de la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Son todas las enseñanzas orientales, budismo, espiritismo, psicología, enseñando que todos somos dioses y nos podemos perfeccionar a nosotros mismos. En unión con el planeta madre somos uno. Que cristales, metales, electricidad nos da fuerza y por medio de ellos recibimos poder. Por medio de yoga y meditación podemos obtener un plano más alto espiritualmente y podemos llamar a espíritus para que sean nuestros guías, o podemos canalizar espíritus que han vivido hace miles de años para que hablen por nuestro medio. También podemos reencarnar. Esta iglesia que vemos aquí es una iglesia metodista, pero como vemos muestra símbolos del espiritismo y del ocultismo. Por ejemplo, aquí vemos estas llaves, que son las llaves de la vida y de la muerte. Y estas llaves, solo una persona las lleva. Ese es el Papa. Estos símbolos denotan una mezcla pagana y espiritista en una iglesia que se supone ser cristiana. La guerra de los amos de las estrellas representan guerras galácticas. Estos libros parecen libros chistosos, pero en realidad son libros que se publicaron para los jóvenes adventistas, donde vemos a Jesús, según dicen ellos, representado aquí, y a Satanás peleando con espadas de luz que salen de sus manos, símbolo totalmente espiritista. Este libro fue impreso por Pacific Press en 1983 para los jóvenes. Esta imprenta es una imprenta adventista. El autor de este libro es completamente pagano. Aquí vemos esta foto también con las espadas, que es la luz y las tinieblas, el bien y el mal.
pero siempre se usa así en el espiritismo. Tengamos mucho cuidado cuando vemos estos símbolos. Esta revista que vemos aquí es Ministerio para los Jóvenes de todo el mundo. Vemos los diferentes símbolos que hay aquí. Estos símbolos se llaman, por ejemplo, este es el Yod, que quiere decir 666. ¿Qué está haciendo ese número en una revista adventista? Y esta revista se publicó por la Conferencia General del Séptimo Día. Y vemos entonces que denotan estos símbolos las creencias que hay en una corporación, una compañía o una iglesia. Aquí vemos más cerca estos símbolos, como explicábamos anteriormente, el 666. Vemos entonces, este es el símbolo hacia el sol. Aquí vemos ese símbolo. Y vemos jóvenes de todas clases, de todas tribus y de todas lenguas. Vemos al futuro. Aquí vemos a un hechicero haciendo sus encantos. Esto sigue hoy día en el mundo y se está proclamando por todas partes. Pero aquí también vemos que un hechicero está promoviendo los libros de Apocalipsis y de Daniel. ¿Qué está haciendo un hechicero? En la portada de la revista Signs of the Times, que también fue publicada por la Pacific Press en Boise, Idaho. Vemos cómo se está uniendo el espiritismo a esta organización y cómo a lo malo se le está haciendo bueno, y veamos más adelante qué es lo que se hace para entretenimiento. Estos son los mágicos Martin. Y aquí vemos una revista del Hospital del Valle de Paraíso en San Diego, California. Y aquí los terapistas están usando, al mismo tiempo que usan sus actividades regulares para sus pacientes, ellos están animando a sus pacientes a aprender magia. Podemos ver entonces cómo ha entrado este espiritismo en la organización. Dice entonces la señora White en el libro Manuscrito 1 de 1890, dice: los programas de hechicería y lotería son engaños de Satanás. Nos duele cuando nos muestran periódicos y anuncios de brujerías, hechicerías que están sucediendo en Battle Creek. Son de Satanás. Cuando damos la licencia a estos hechiceros, deshonramos a Dios y ponemos nuestras almas en peligro. ¿Cómo es que Satanás está obrando aquí en Battle Creek? Battle Creek era la conferencia general en el tiempo de la señora White. Allí era donde dirigían toda la organización. Y había un colegio y un sanatorio. Entonces dice ella, ¿cómo es que está Satanás obrando aquí en Battle Creek? Los jóvenes adventistas sienten curiosidad por ir a ver a los hechiceros. Al ir, los jóvenes se ponen en comunión directa con las tinieblas. Entonces, Satanás trata de impresionar a nuestros jóvenes. El satanismo dice que los jóvenes venden sus almas al demonio. ¿Y cómo sabemos eso? Podemos verlo por las señales y símbolos que usan. Por ejemplo, aquí está la bestia, 666. Vemos aquí en esta, ¿cómo? Dice, Satanás vive. Vemos que ha habido entonces una explosión de jóvenes que están entrando al espiritismo. Dice aquí este señor, el propietario de una tienda de espiritista,
que él ha visto muchos jóvenes que han entrado al satanismo. ¿Por qué quiere Dios, Satanás, a los jóvenes? Porque ellos son el futuro. Pero ¿qué vemos aquí? Entonces vemos en el anuario de la Academia de la Sierra, vemos a un joven que está haciendo el signo del enemigo. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo ahí? Porque lo ha visto en otros, aquí vemos, lo ha visto con sus amistades o lo ha aprendido por la televisión. Entonces vemos que este joven está adorando a Satanás. Y aquí ustedes como padres pagan con sacrificios para la educación de sus hijos. ¿Y qué es lo que están aprendiendo? Están aprendiendo el mensaje de los 3 ángeles. Otro joven, escribiéndole a un amigo de él en su dormitorio, le estamos diciendo, te escribo esta carta y etcétera, etcétera, pero dice tu hermano en Satanás. Quiere decir que ese joven creía en Satanás y es un joven adventista del 7º día. ¿Y cómo podemos ver? Aquí está el símbolo del enemigo de las almas. Vemos por sus símbolos, estos símbolos aquí, que él adora a Satanás. Y vemos el nombre de las bandas de rock and roll a los que ellos oyen, que es por ahí por donde empieza a aprenderse el satanismo, porque las bandas de rock and roll son completamente controladas por Satanás. Aquí vemos otra vez una cruz hacia abajo con el 66. Pobres hijos nuestros que van a estas academias y que no están aprendiendo la verdad. Este libro se llama El peligro oculto del arco iris, escrito por la señora Constance Camby. La señora Constance Camby fue criada adventista del 7º día, pero ahora ella es metodista. Y aquí ella expone la nueva era y la llegada del barbarismo. En su libro, nos explica sobre la nueva era. La revista The Time de 1985 nos dice, la locura por los cristales es parte del espiritismo que está creciendo de costa a costa. La llamada el pensamiento de la nueva era es también espiritista. Y vemos entonces que la fe de la nueva era incluye reencarnación, canalización, comunión con las almas del más allá. Pero como lo escribe la Biblia, el espiritismo está condenado por Dios. Y no solamente vemos estas enseñanzas en revistas del mundo. Vemos aquí la revista de La Voz de la Esperanza de mayo y junio de 1987. Ahora, ustedes recuerdan que hace un momento hablamos de la unión que hubo con los evangélicos y con la Iglesia Adventista del 7º día. Pues ellos decidieron en aquel entonces usar a La Voz de la Esperanza como un medio para llevar las ideas de los evangélicos al mundo adventista. Y entre ellas vemos aquí dice, entre usted a la nueva era. Ya explicamos lo que quiere decir la nueva era. Y cuando ustedes ven el nombre de nueva era en mayúsculas, eso quiere decir que es la religión de la nueva era. Aquí vemos un fantasma, vemos que no tiene cuerpo y está a su alrededor tinieblas y oscuridad. La Biblia dice que Dios mora en la luz, no en las tinieblas, sino entonces, ¿a quién están adorando estas personas? No es al Dios de la luz, es a otro Dios, al impostor. Venimos no solamente en La Voz de la Esperanza, la nueva era, sino en la Universidad de Loma Linda, en el Centro Médico. Aquí es una solicitud para ir a un seminario del pensamiento de la nueva era.
¿Qué leímos hace un momento? Que el pensamiento de la nueva era es espiritismo. Y este es no solamente para sus estudiantes, pero es para beneficio de enfermeras, de doctores, para todos los empleados, dice aquí. Este es para beneficio de los empleados. Y las enfermeras no solamente van para aprender, sino que también reciben créditos para sus estudios. Entonces vemos qué es lo que están aprendiendo los doctores y enfermeras en Loma Linda. Es espiritismo. Y usted paga con sacrificio los estudios de sus hijos en estas organizaciones. Dice el espíritu de profecía: la indiferencia y neutralidad en crisis religiosa son consideradas por Dios como un crimen gravoso e igual o peor clase de hostilidad en contra de Dios. Testimonios número 3, la página 281 en inglés. Este plan de dejar de fumar se llama Respire Libre, plan para dejar de fumar de 5 días, promovido por la Conferencia General del Séptimo Día. Y es oficialmente puesto para todas las personas que quieran dejar de fumar. Pero no solamente eso, sino que también tiene derecho de manuscrito por el Departamento de Salud y Temperancia de la Conferencia General. Esto sucedió en 1985. Pero veamos entonces qué es lo que se está enseñando aquí. Dice que en esta se están enseñando las nuevas enseñanzas de este programa, que tiene énfasis en lo espiritual. Entonces aquí dice el nuevo plan de modificación para su vida, estrategias, clarificación de valores, visualización, modelaje, afirmación, pensamientos positivos, y podemos usar los secretos de los campeones. Todas estas palabras que ustedes ven aquí son palabras de la nueva era. Estas palabras no deberían estar en una revista o en un programa que debe ser cristiano. Sigue adelante y dice así: en las reuniones incluiremos métodos reconocidos para obtener poderes espirituales. No queremos retrasar nada que le pueda facilitar la adopción de estilo de vida que usted prefiera. Aquí no dicen que van a cambiar su modo de vida, sino que dice que usted puede escoger el modo de vida que a usted quiera, usted guste. Dice, nuestro programa, aquí vemos, dice, nuestro programa es estrictamente no denominacional. Así que judíos y cristianos, cualquiera que tenga la fe en un poder alto, se sentirá totalmente a gusto. Hermanos, amigos míos, ¿cómo puede ser esto? Que un programa que se da a la comunidad nos enseñe las doctrinas de cómo cambiar la vida para dejar de pecar. Eso no lo podemos entender, y es por eso que estamos aquí compartiendo con ustedes. Esta iglesia se llama una iglesia espiritista, pero se llama Iglesia del Cristo Cósmico. ¿Quién es este Cristo Cósmico? Ustedes lo van a ver más adelante, lo que se cree que es, pero en realidad el Cristo Cósmico es el Cristo que esperan los discípulos de la nueva era. Creen que va a venir a reinar aquí por 1000 años y que en realidad va a personificar a Satanás. Aquí vemos entonces el regreso del Cristo cósmico. Yo, si no supiera y encontrar esta página sola por alguna parte, me imaginaría que esta página vendría de un libro de la nueva era, pero no. Dice así: esta revista, que se llama Ministerio o Ministry Magazine, comisionó al señor Mark Stutzman a pintar la segunda venida de Cristo, basada en la descripción dada en Mateo 24, del 27 al 51. Apocalipsis 1, del 12 al 16. Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el conflicto de los siglos, páginas 636 y 654, que fue escrito por la señora White.
Pero en mi conflicto de los siglos y en mi Biblia, el Apocalipsis no muestra este Cristo así que es el que va a venir. Este Cristo es el Cristo cósmico, el Cristo de la nueva era. ¿Cómo sabemos? Podemos ver primero por las tinieblas que lo llevan. Todas las tinieblas. Como habíamos dicho antes, Dios vive en la luz, no en las tinieblas. También vemos los espíritus sin cuerpos. Aquí son fantasmas. Vemos a una mujer que está leyendo, que está orando en la posición con las manos como lo hacen los católicos. Vemos a un ángel. Aquí este ángel con pecho de mujer. Vemos que tiene un sol en su cabeza. Este en realidad no es el Cristo que usted y yo esperamos, no es el Cristo que está en el lugar santísimo haciendo expiación por nuestros pecados. Este es el Cristo de la nueva era. Vemos aquí estos dos dedos como los tiene. Esto es totalmente católico, romano y pagano. Vamos a ver más adelante algunas otras cosas que se muestran aquí que son del enemigo. Pero noten aquí, su mano de él no tiene las señales de Calvario. Aquí vamos a ver más adelante. No tienen las señales. Esta parece que sí lo tiene, pero si ustedes ven, esta mano no la tiene. Y los pies, vemos que tampoco tienen las señales del Calvario. Si ustedes ven, no están las señales de la cruz. Quiere decir que este no es el Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz. ¿Y qué dice Joyas de los Testimonios? Libro número 3, página 271. Dice, lo experimentado se repetirá en el porvenir. Las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado en un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. Esta revista, Ministry Magazine, de agosto de 1990, fue regalada a todos los dirigentes, de todas las divisiones, uniones que estuvieron en la Conferencia General de 1990. ¿Cómo es que entonces el espiritismo de las eras pasadas han revivido hoy día? Y no solamente en el mundo, como vemos, han entrado en la organización. Aquí vemos en esta portada, dice que habla de la señora White, cómo sus visiones han cambiado el modo que comemos. Pero aquí dice, haciendo chiste o muy en serio, que el espíritu de ella todavía vaga por las oficinas o por las oficinas del Kellogg, donde hacen los cereales que usted y yo comemos en las mañanas. Dice que aquí se ve todavía su espíritu. Y eso quiere decir que el espíritu de la señora White está volando en el aire. Pero no, la Biblia nos dice muy bien que los muertos nada saben. A los muertos se les terminó su amor, no saben absolutamente nada, nos dice Eclesiastés. Entonces, ¿qué está lo que está sucediendo aquí? Que están confundiendo la verdad con lo espiritista. Y eso es muy triste, porque no solamente vemos esto, sino que en el año de 1989, en el periódico que se publica en Berrien Springs, Michigan, que es donde está el cementerio y a donde van todos los candidatos adventistas a estudiar teología, están haciendo chiste de la profeta de la iglesia. Si ustedes ven aquí, esta es la cara de la señora White, pero
le pusieron este cuerpo. Y dice, Elena vive. La profeta se le encontró en Taco Bell con Elvis. Sabemos que Elvis Presley también es difunto. Aquí los jóvenes de este colegio estaban tratando de hacer un chiste, pero no se debe jugar con las cosas sagradas de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque ya no respetan a la señora Elena de White como profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque en realidad hay otra religión. Ya no es la misma religión de 1844 la que se está enseñando en las escuelas y organizaciones. No, es otra religión la que se empezó en los años más o menos de 1901 y siguió adelante su curso. Este libro, que es el anuario de la escuela de Berrien Springs, Michigan, Andrews University, que salió el año pasado, el año de 1991. Vemos aquí las fotos que usaron para este libro. Aquí esta debería ser la foto según de Jesucristo, pero vemos que tiene que parece una mujer en su cara. Entonces, en realidad, más bien parece un hombre-mujer. También vemos en la página próxima, vemos las señales del papado, las señales de Roma que lo pusieron en el libro. El libro se llama Cast. Y no solamente esta foto, sino que hay otras fotos que muestran ser más o menos católicas. Aquí vemos esta también, el símbolo de los dedos. Ese símbolo es pagano y romano católico. Entonces, hermanos, vemos qué es lo que están haciendo con su dinero. Los jóvenes, los maestros se percatan en enseñar las verdades de estos jóvenes que los están dejando llevar a cabo esta idolatría en el mismo cementerio para los pastores. Su salud y bienestar, publicada por Glendale Adventist Hospital o el Hospital Adventista de Glendale, nos dice aquí, baile para tener una buena salud y para ejercicio. Dice que el ballet ha llegado a ser muy popular. ¿Y por qué un hospital está promoviendo el baile? Eso nos lo preguntamos nosotros también. Porque aquí dice, este hospital adventista dice que encuentre una forma de baile que le guste a usted y tome una clase. Se va a sentir usted mucho mejor con su cuerpo y se divertirá también. El baile no es una de las cosas que nosotros promovemos, así es de que por favor no tomen esto como que ustedes lo deben hacer. Otro ejercicio que es muy prominente y que se ha enseñado en muchos lugares es la yoga, que lo hacen por ejercicio para mantener sus cuerpos sanos. Pero en realidad aquí vemos a este joven sentado en la posición loto, pero está meditando, es para meditar. Vemos en sus dedos cómo tiene el símbolo del Om. Y esto lo usan rutinamente. Aquí está, este es el símbolo del Om. Y esto se usa para meditar y para cantar y para llamar a los espíritus. Y la meditación es parte de su rutina. Y las vibraciones hacen que llamen a los espíritus. Seguimos y vemos entonces a Buda aquí sentado en la misma posición que vimos al joven. Pero esta es una religión totalmente pagana. ¿Cómo es entonces que vemos a nuestros jóvenes en el Colegio Adventista de Pacific Union College en Unwin, California? Aquí vemos a estos jóvenes sentados en la posición loto, posición de yoga, con los dedos en el Om, como lo vimos al joven que estaba meditando. Y aquí vemos un profesor delante de ellos y sacaron la foto, que es lo que no podemos entender, cómo
las personas adultas no pueden entender lo que está sucediendo alrededor de ellos. Estas vibraciones del OM hacen que el espíritu del demonio controle a los que lo llaman. Y aquí en esta revista animan a los estudiantes a valiosas reuniones que les ayudará a unir su espíritu con su karma. Karma es una de esas palabras de la nueva era. Aquí vemos, unir su espíritu con su karma. Y como padres, ustedes se sacrifican a mandar a sus hijos e hijas a que aprendan el espiritismo, religiones de la nueva era. ¿Y dónde está el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis? Algo muy interesante también que está sucediendo es las artes marciales. Si ustedes recuerdan, hace poco vimos este símbolo de espiritismo en las iglesias espiritistas. Y aquí vimos también en las espadas que Satanás y que Jesús, según estaban peleando, la luz blanca y la luz oscura, el bien y el mal. Pero ahora lo vemos aquí, este se llama Yin Yang en la China, y vemos el bien y el mal, que es también un símbolo totalmente espiritista. Nos dicen aquí que el karate, la yoga, estas clases marciales se han vuelto muy populares. Aquí vemos a toda una familia tomando esas clases. Y nos dice aquí que el hombre que quiere triunfar en el karate no puede descuidar la meditación zen, que también la meditación zen es una meditación, como vemos aquí, es una meditación espiritista para llamar a los espíritus del más allá. Entonces dice, no puede descuidar la de zen y entrenamiento espiritual. Es la unión del cuerpo y del alma, del espíritu, que Buda trató con aquellos de sus sacerdotes hace más de 2000 años. El karate es zen y zen es la escuela del budismo. Entonces vemos que todas estas artes marciales vienen del oriente. Aquí vemos al señor Joseph Ho de Hawái. Está dando clases de Tai Chi en la iglesia central de Honolulu, en Hawái. En cada colegio alrededor del país se enseñan clases de artes marciales. Estos son, claro, los colegios adventistas del séptimo día, en donde se dan esas clases. Hermanos, vemos entonces por qué le llamamos el alquimista a este programa. ¿Por qué ha entrado el espiritismo y tratando de hacerlo santo en nuestras organizaciones? Nos dice esta revista, ya nada es santo. En esta desfile de los homosexuales, o como les dicen hoy, gay, vemos a esta persona aquí pintada de rosa, con la bandera de los Estados Unidos, tiene una corona en la cabeza que es rosa también. Y si vemos más, seguimos hacia abajo, vemos cómo también los zapatos, lleva zapatos altos. Y como sabemos, por todo el mundo ha crecido este movimiento de los homosexuales. Nos preguntamos entonces cómo es que ha entrado a la organización, o si ha entrado. Aquí vemos la revista que se llama La Adventista de Kinship, de los Adventistas del Séptimo Día, o Conexión, que Kinship quiere decir hermandad. Dice, este es el periódico de los Adventistas del Séptimo Día, homosexuales, las lesbianas y sus amistades. ¿Cómo podemos ver con buenos ojos que esto esté sucediendo? Ustedes tal vez no hayan encontrado esto en las iglesias donde asisten, pero les aseguro que sí sucede en muchos lugares. Por ejemplo,
Aquí la persona que escribe, Obed Vázquez, es una persona latina, por seguro. ¿Y qué es lo que quería esta conexión de hermandad? Ellos querían que la iglesia adventista, o quieren que la iglesia adventista más bien, les tome en cuenta. Entonces, ¿qué ellos están pidiendo ellos? Dice que el Instituto Bíblico de la Conferencia General quieren que estudie la cuestión de la homosexualidad en la iglesia. Dice que se escriban artículos responsables sobre este punto en las revistas de la iglesia. Dice que un programa de educación sexual debe llevarse a cabo y en el currículum de las escuelas adventistas se enseñe sobre el homosexualismo. Que las listas de materiales para leer haya sobre el programa de los homosexuales. Que se delineen guías para pastores, maestros y administradores para ayudarles a tratar casos homosexuales. Que pastores que entiendan el problema se identifiquen para ayudar a los homosexuales. Eso quiere decir que si hay pastores que son homosexuales o que hay jóvenes que son lesbianas, que se identifiquen para que ayuden a los homosexuales de las iglesias. Y una manera de establecer una línea telefónica para la juventud de las academias y colegios, universidades, donde puedan obtener información y puedan hablar con estos pastores. Vemos entonces qué triste es todo lo que está sucediendo en la organización. Otro punto que vemos, al último punto, que se le reconozca kinship a los jóvenes de la iglesia adventista y que sean homosexuales y que les den ayuda. Y que Josephine Benton y el señor Lawrence Garrity se les pida que sean capellanes del grupo de kinship. Nos dice que después de mucha discusión, las primeras 7 propuestas se aprobaron por la conferencia general. Así es de que vemos entonces lo que ha estado sucediendo detrás de nuestras espaldas, cuando nosotros no estamos viendo lo que ha sucedido. Hay homosexuales, hay lesbianas en nuestro medio, y tal vez usted ni lo sepa. La revista Su Salud y Bienestar, imprimida por la Glendale Adventist Medical Center, nos muestra aquí que la nutrición es muy importante. Pero hay algo muy interesante que muestra aquí. Dice que los aminoácidos pueden aumentar si nosotros usamos un poco de proteína animal en nuestra comida. Por ejemplo, cocine el espagueti con salsa de almeja o tome cereal con leche. Nosotros desde el principio de nuestra historia, Dios nos dio el mensaje pro salud, pero no es este mensaje que se está dando aquí. Ese no es el mensaje. Aquí nos dice que bebidas alcohólicas pueden ser presentadas para descansar y tal vez sea una muy buena para su salud. Algunos estudios muestran que el beber con moderación puede ayudar a los ataques del corazón, pero no es lo que dice la Biblia. Dice que el vino es malo. Aquí vemos una organización, el Hospital de Santa Elena, cerca de Angwin, California, que incluyeron carne en sus programas de nutrición. Por muchos años este hospital era vegetariano y solamente se servían alimentos vegetarianos en sus cafeterías o para a los enfermos ahí. Pero ¿qué ha sucedido? Que hoy día hay carne que se les está dando a los pacientes. Y la señora White escribe, nos dio su testimonio. Dice que la carne nunca debe tener un lugar para nuestros pacientes
en los sanatorios o hospitales. Eso quiere decir que no se deben usar, pero se ha rechazado completamente este testimonio y no se lleva a cabo. Es triste ver eso. Este colegio en la sierra, en el sur de California, también vemos cómo se ha olvidado el mensaje pro salud. Aquí vemos cómo hay máquinas para tomar refrescos. En primera, el refresco por el azúcar no es bueno, pero si toma un refresco que no tenga cafeína, tampoco es bueno. Pero aquí vemos que no hay diferencia en los refrescos que se toman. Aquí vemos, esta es la Pepsi Cola, sin cafeína, claro está. Pero al lado de esta máquina, vemos que también están vendiendo té, Lipton Tea, té que tiene cafeína. Y estos son los jóvenes que se están preparando para el futuro. Son los jóvenes que deberían dar el mensaje de los 3 ángeles, que están tratando su cuerpo completamente. Y vemos entonces que no están llevando a cabo el mensaje que nos dio el Espíritu de Profecía. Vamos ahora a la bolsa de valores, vamos del estómago a lo financiero. Dice, aquí nos dice la Conferencia General, el tesorero de la Conferencia General, dice, la Conferencia General nunca ha especulado en la bolsa de valores, ni en ninguna otra parte. Esto se dijo en 1956. Dice, estén seguros, hermanos y hermanas, que la Conferencia General retiene solamente en confianza lo necesario. Todos los otros fondos se usan para el crecimiento de la obra. ¿Es esto lo que está sucediendo entonces? La iglesia en estos momentos tiene acciones y pertenece a la bolsa de valores. Aquí podemos ver entonces algunas de las compañías en donde hay acciones. Por ejemplo, en la tienda de Kmart, en la Sears, Southland Corporation, que una vez perteneció 7-Eleven, las tiendas de 7-Eleven, a esta corporación. Y si usted gusta y usted quiere pedir información financiera a la organización, puede escribir a la Conferencia General que le manden un estado de cuenta financiero, ya que usted como miembro de la iglesia es accionista de esta corporación. Aquí vemos en cosméticos, en entretenimiento, películas de Walt Disney, sí, muy interesantes, que eran para la familia, pero que hoy muestran películas que tienen que ver con el espiritismo, de alfombras que vuelan, de peces que hablan. Todo esto tiene que ver con el espiritismo. Y aquí vemos otras compañías, por ejemplo, de comida, de bebida y de jabones. ¿Usted sabe lo que se está vendiendo en esos lugares? ¿Sabe que muchos de estos lugares venden en el sábado, compran en el sábado? Pero como organización en la bolsa de valores se han comprado acciones en estos lugares. Por ejemplo, todos estos. Si usted quiere más información, escriba a la Conferencia General y pídales información. Pídales y pregúnteles cuáles otros lugares se han estado invirtiendo su dinero, especialmente los diezmos que usted da con toda su abnegación. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, Dios oculta su rostro de nosotros y no nos oye. Pero ¿qué dice aquí en esta revista? Dice, esta es de Loma Linda, dice así, aunque no siempre hemos seguido el plan de Dios, Él nos ha bendecido, especialmente en las instituciones de alta enseñanza, siendo acreditadas por el Estado y la nación.
hemos recibido y aceptado completamente, hemos sido aceptados completamente por el mundo. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas? Dice, pero conforme con la práctica del mundo, el pueblo de Dios se aparta de él, volviéndose ambicioso por tener el honor del mundo. Siendo amigo del mundo, es enemistad con Dios. Y el libro Joyas de los Testimonios, número 3, página 254, dice, ¿quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puedes ver con lo que falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? Que pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se ha retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Pero aquí dice, antes de este párrafo, que Dios estaba bendiciendo, pero el que está bendiciendo no es el Dios del cielo, sino que es otro Dios. No santos sacrificios de la nueva era. Este es un libro que habla de la medicina moderna, de toda la medicina, de todas las drogas que son prescritas y no prescritas, porque aunque usted vaya al doctor y el doctor le prescriba, le dé una receta para tomar medicina, es una droga, y esas drogas vienen desde el espiritismo, porque a nosotros se nos ha dado el mensaje de salud, el mensaje donde debemos obedecer las 8 leyes de la salud, que debemos tomar agua, hacer ejercicio, comer bien, descansar, tener confianza en Dios, y tenemos que recordar que esas son las leyes que debemos seguir, y eso es como Dios quiere que nosotros mantengamos nuestros cuerpos sanos, que seamos responsables por nuestra propia salud y no tener una enfermedad y correr directamente al doctor a ver qué nos receta. Tenemos que pensar cómo nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a sanarse, a dejar de comer cosas que no nos hacen bien, a hacer ejercicio, a tomar agua. Pero aquí vemos que estas verdades no se han llevado a cabo, porque en este mismo libro nos muestra que en la Universidad Adventista de Loma Linda, en California, se cosechan órganos de bebés que nacen sin cerebro. Lo que hacen estos es matar a los bebés para quitarles los órganos y usarlos con otros bebés que los necesitan. Pero aquí en este libro se les llama sacrificio pagano. Esta Universidad Adventista fue la primera institución en empezar esta práctica. Entonces vemos, aquí no creen que los adventistas son cristianos por lo que están haciendo en sus universidades con la medicina. En el caso de la bebé Fe, donde trasplantaron un corazón de chango en un humano, pues los peritos creen en la evolución y no ven nada malo con hacer estos experimentos. Y por primera vez en la historia del adventismo, nos dice aquí que por primera vez adventistas van a tomar doctorados en universidades del mundo. Y estas personas ahora trabajan en las instituciones de la iglesia. Es triste ver entonces cómo ha entrado el alquimista a esta organización. El señor Oral Roberts, este señor es un evangelista, se le puede llamar así, que tiene un programa muy popular en la televisión. Pero ¿qué es lo que cree este señor? Este señor dice que él ha resucitado a los muertos y que cuando él muera, él resucitará también y vendrá a gobernar al lado de Jesucristo. O sea, que él se cree que él
tiene el poder de vida. Y vemos entonces cómo él habló con 1,800 personas que fueron a oírle en la Universidad Adventista del Séptimo Día. Dice aquí, cómo ha unido la medicina y la oración para sanar. Y aquí vemos entonces cómo es que estos hombres están tomando los púlpitos y están predicando sus falsas teorías. En Testimonios para Ministros, página 409, nos dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Muchos están ahorita predicando en los púlpitos, pero que son los que están trabajando para el enemigo. Y seguimos adelante y vemos cómo siguen sucediendo las cosas. En el Concilio Mundial de Iglesias dice, ¿es religión o es revolución? ¿Y por qué dicen eso? El Concilio Mundial de Iglesias fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial por los jesuitas católicos romanos para unir a todas las religiones, y todas las iglesias protestantes hoy día participan. Dice aquí entonces, los crímenes de la Iglesia, del Concilio Mundial de Iglesias. Dice, ha dado más dinero para financiar el terrorismo en el sur de la África. A las organizaciones terroristas, quiere decir organizaciones que no están de acuerdo con los gobiernos. Y hasta ahorita esta organización ha dado al pueblo más de $125,000 y el pueblo del sur de África. Otras organizaciones a las cuales el Concilio Mundial de Iglesias dio dinero fue al Congreso Nacional del África. En la revista Reader's Digest salió el artículo, ¿sabe usted a dónde van sus ofrendas? Y la pregunta, con una respuesta, nos dice así, la pregunta a dónde va el dinero, o de dónde viene el dinero, dice, viene de usted. Cuando pone el dinero en el plato de las ofrendas de la iglesia, y su iglesia es parte del Concilio Mundial de Iglesias, el dinero va de su iglesia a la jefatura de su iglesia, al Concilio Nacional de Iglesias y luego al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Y qué es lo que hacen estos terroristas? Estos terroristas matan a gente inocente. Aquí vemos a esta familia de misioneros y estos terroristas la asesinaron. ¿Pertenece su iglesia al Concilio Mundial de Iglesias? Si pertenece, usted es responsable por la muerte de estos inocentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es parte del Concilio de Iglesias. Veamos aquí que dice en el periódico Mercury News de San José, California. Dice aquí que en 1968 hubo 6 representantes que se unieron, miembros que se unieron al Concilio de Iglesias Mundiales, y uno de ellas incluye a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto con la Iglesia Bautista y la Iglesia Luterana. Vemos entonces cómo como vimos en nuestra historia, desde 1956 y 57, se ha unido la Iglesia Adventista con los evangélicos y sigue uniéndose. Vemos cómo las iglesias se están uniendo. Dice aquí, unidad cristiana se mejora. Y nos dice que este periódico, que para 1988 los protestantes católicos y evangélicos esperan estar unidos. Y vemos cómo
los católicos se están uniendo con los protestantes. Los católicos y los bautistas aquí se unen y aquí se cumple Apocalipsis 17, la unión de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Entonces vemos cómo es todas las iglesias, según protestantes, evangélicas y iglesias adventistas, se unen. Aquí vemos en una cruzada evangelística patrocinada por todas las iglesias. Vemos la Asamblea de Dios, la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Primera Bautista, la Iglesia Primera Cristiana, la Iglesia Primera Luterana, la Iglesia Primera Bautista del Sur, los Bautistas de Glen, la Iglesia Episcopal de la Santa Trinidad, la Iglesia Pentecostal de Dios, la Iglesia de San Pablo Pentecostal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, unida con todas estas iglesias para tener una evangelización de ecumenismo. ¿Qué es lo que dice el espíritu de profecía en conflicto de los siglos? Dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad de conciencia. No hay algo más amado y más fundamental. Pero en agosto 15 de 1854, el Papa Pío IX dijo, esa doctrina es errónea y absurda. La doctrina o la rabia en defensa de la libertad de conciencia son errores de una pestilencia, la peste como cualquier otro que debe ser temida por el gobierno. Por todos, dice, el gobierno debe ser temida. Los católicos temen la libertad de conciencia. Ellos están completamente en contra de la libertad de conciencia. Pero, ¿qué vemos aquí? En la revista Adventista dice, en el año de 1986, un católico, el cardenal Pietro Paván, experto en libertad religiosa, y Broglio, presidente de la Comisión en Relaciones de Iglesia y Gobierno, se unieron a la Asociación de Defensa de Libertad Religiosa patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero tiene otros miembros. Pero acabamos de leer que la Iglesia Católica dice que la libertad de conciencia es como una rabia. Debemos deshacernos de ella. Pero aquí se están uniendo. La Iglesia Católica no ha cambiado, hermanos, aunque lo quieran los dirigentes hacer creer, no ha cambiado, porque el conflicto de los siglos en la página 573 nos dice, los protestantes están siguiendo los pasos de los papistas, están abriendo las puertas al papado para que recobre la supremacía que perdió en el viejo mundo. En esta revista, La Iglesia y la Sociedad, es revista para los colegiales de la escuela alta. Y aquí, en esta revista de julio de septiembre de 1982, hay un artículo muy interesante que dice aquí, escrito los jesuitas en la China por 100 años, pero vemos que está escrito por un jesuita. ¿Cómo podemos dejar, hermanos, que esto suceda en nuestras publicaciones? ¿Cómo podemos dejar de que un jesuita, un romano católico, escriba para nuestras revistas? ¿Están ciegos los dirigentes? ¿O no saben? ¿No han estudiado? Ustedes pregúntenles, porque es imposible que esto siga sucediendo. Y si no les hacen caso, hermanos, ustedes tienen que seguir la verdad como está en las Santas Escrituras. Aquí vemos entonces un estado que ha sucedido en la organización. Dice así, aunque es verdad que hubo una etapa en la vida de los adventistas del séptimo día cuando la denominación tomó un punto de vista anticatólico,
Pero este autor, bajo juramento, dice, ahora se ha puesto esta enseñanza en el basurero de la historia. Lo que concierne a los adventistas del séptimo día, esto ya no se cree. Y esto fue dicho por el señor Neil C. Wilson, el presidente de la Conferencia General pasado, y que en ese tiempo cuando dijo esto fue en 1975. Él era vicepresidente de la Conferencia General. Y este es un transcrito de 1975 en la deposición que fue dada en el caso de EEOC en contra de la Pacific Press. Ese fue un caso muy interesante que se llevó a corte. Si ustedes quieren más información, escríbanos y se los mandaremos con mucho gusto. Las bellas historias de la Biblia, la mayoría de ustedes tal vez han visto estos números, pero vemos aquí cómo están elogiadas por los católicos y por los protestantes al igual. ¿Por qué es que están elogiados por todos estos? Porque esta revista nos dice que no enseña ninguna doctrina. La puede usar los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, los católicos, como vimos antes. Y entonces, porque no tiene nada de teología, estos libros no enseñan ninguna de nuestras verdades. Y como no las enseñan, todo el mundo está contenta con ellos. Pero si pusiéramos allí que el Papa es la bestia del 666, estamos seguros que no estuviesen tan contentos. El conflicto de los siglos, la página 568 nos dice, los papistas ponen en todas partes sus enseñanzas. Vemos en la página 568. Dice, los papistas ponen cruces en sus iglesias, en sus altares, en sus ropas, en todas partes. Se ve la insignia de la cruz. Pero las enseñanzas de Cristo quedan enterradas bajo las tantas tradiciones, interpretaciones falsas y sus rigurosas exactitudes. Aquí vemos este rosario que se ve muy católico, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene este rosario? Y este rosario con su crucifijo está en la tienda de regalos de la Universidad Adventista de Loma Linda, en California. En el hospital, ahí usted lo puede comprar. Si usted necesita un rosario. Y entonces, ¿por qué está ahí? Deberíamos ser completamente separados, porque hermanos, la organización adventista no ve ya nada malo en la iglesia de Roma. Porque aquí vemos esta iglesia que fue construida en Interamérica en el año 1992, a principio de año. Aquí vemos que tiene una cruz. Claro, tiene la cruz. Esto según son los ángeles, los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y vemos que aquí dice, Templo Adventista del Séptimo Día. Pero ¿qué acabamos de leer? Que el conflicto de los siglos, la página 568 nos dice, los papistas ponen cruces en sus iglesias, en sus altares y en sus ropas. En todas partes se ve la insignia de la cruz. ¿Por qué esta iglesia tiene entonces ese crucifijo? Regresamos ahora, después de visitar la División Interamericana, al colegio de Pacific Union College, el colegio adventista, donde muchos de sus jóvenes estudian, donde nos muestra que 25 estudiantes con su profesor Wayne Judd asistieron en 1980 a la iglesia de San Juan el Bautista en Napa, California, un domingo para participar en la aprender más de la religión católica. El sacerdote les pidió a 6 estudiantes la colecta de la ofrenda y 3 otros llevaron los sacramentos.
Dijo Jad, el momento fue muy evangélico, todo el espíritu muy ecuménico. Fue una experiencia maravillosa. No nos sentimos extrañados. Qué triste ver que los jóvenes están aprendiendo esto directamente de sus maestros. Qué triste es ver que estos maestros están llevando a estos jóvenes por el lugar a la perdición. ¿Por qué? Porque no les están enseñando la verdad. Y qué triste es ver que tantas almas se van a perder cuando ustedes, padres, están con sacrificios manteniendo a sus hijos en estos colegios que no están aprendiendo la verdad. El señor Robert Mueller, que es secretario asociado de las Naciones Unidas, asistió a un banquete dado por hombres de negocios laicos y dijo: hemos descubierto otra verdad y una organización universal, la católica, los adventistas del séptimo día. En esta iglesia que vemos en París, California, esta fachada es totalmente católica, pero la iglesia es adventista. Vemos entonces los símbolos paganos y símbolos espiritistas. Vamos a verlo más de cerca. Estos picos, como vemos aquí, estos picos son de adoración al sol. Y vemos cómo se ha construido una iglesia tal para, según, adorar a Dios del cielo. Aquí vemos esta representación del sol. Y muy pronto esperamos tener información acerca de símbolos para que ustedes aprendan todos estos símbolos, por qué ponemos tanto énfasis de que son símbolos espiritistas. Hay más. Aquí vemos otros símbolos que se construyeron. Vemos, este es el símbolo de un dragón. Y la Biblia menciona al dragón como Satanás. Pero ¿qué está haciendo aquí en un lugar que debería ser santo? ¿Qué está haciendo? Vemos más. Estas construcciones fueron pagadas por dinero que hermanos como ustedes han dado para las construcciones de templos. Pero ¿qué está haciendo el enemigo en este lugar? Seguimos entonces y vemos cómo sigue la unidad entre los ecuménicos. Aquí vemos en Australia, en Unidos en Oración, cristianos tradicionales en Australia incluyen a los adventistas del séptimo día. Entonces vemos que la iglesia adventista sigue las pisadas del ecumenismo y todas estas personas se están tratando de unir en una sola religión, en una sola creencia, que es lo que nos va a llevar a guardar el sábado. El Espíritu y Profecía nos dice: el romanismo es un sistema que no armoniza, ni nunca ha armonizado con el Evangelio de Cristo, ni ahora, ni en ninguna etapa de su historia. Las iglesias protestantes están en grandes tinieblas, o tendrían las señales de los tiempos. La iglesia romana tiene a su alcance más allá de lo que se cree. En sus planes y en su modo de operación, ella emplea todo su poder para extender su influencia y aumenta su poder en su preparación para un conflicto decidido y determinado para recobrar el control del mundo, para restablecer la persecución y hacer todo lo que ha hecho el protestantismo. El señor Samuel Bacchiocchi, muchos de ustedes ya lo vieron y lo deben conocer. Él estudió en la Universidad Gregoriana en el Vaticano y él es maestro de historia en el Colegio
de Berrien Springs, Michigan, en la Universidad de Andrews, el cementerio para pastores. Y él ha escrito un libro que se llama De el sábado al domingo. Pero aquí lo vemos a él hablando en una conferencia de delegados, que es la conferencia del Día del Señor, que son los que van a introducir el guardar el domingo o las leyes dominicales. Pero dice, me ha impresionado su cometido y preocupación en promover el Día del Señor, que es el domingo, un día de descanso, adoración, hermandad y servicio. Vemos entonces cómo él no ve nada malo a que ellos guarden el día de domingo y que ellos quieran pasar las leyes dominicales. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es esto? Hace poco estuvo el Papa en el hemisferio de las Américas y aquí vemos que le están dando la bienvenida. ¿Recuerdan ustedes las llaves que vimos de la vida y de la muerte? Mírenlas otra vez, que pertenecen a Roma. Este señor va por todo el mundo y todo el mundo cree que él va a predicar paz y tranquilidad, pero no es lo que sucede. Lo que él está predicando, él dice que los protestantes somos como lobos rapaces, que vamos por donde quiera, especialmente por Latinoamérica, robando sus ovejas, robando a los católicos. Él no cree que los protestantes son amigos suyos, pero acabamos de ver cómo se han unido todos los evangélicos. Eso es muy triste, porque ellos están, los católicos y estas organizaciones nos dice aquí, Cristo, tú tienes palabras de vida, diciendo que el Papa es Cristo, Él tiene las palabras de vida. El único que tiene las palabras de vida es Jesucristo, pero este Señor no. Hay otro. Vemos entonces la adoración que le tienen a esta persona. Aquí dice, Juan Pablo II, mensajero de la justicia y de la paz, estimúlanos. ¿Por qué necesitan estimulación estas personas? Porque en el pasado octubre hubo una reunión en la República Dominicana donde se reunieron todos los obispos del CELAM de toda la América Latina. Y ellos están haciendo una estrategia para evangelizar a todo el mundo. Ahora, si ustedes se recuerdan, el evangelio que nosotros creemos es que Jesucristo es nuestro Salvador y solamente por Él podemos tener vida eterna. Pero el evangelio que esta iglesia predica es de ir al mundo, convertir a todas estas personas en católicos y regresar a la adoración pagana de ídolos. Aquí un protestante en Francia, cuando el Papa fue a hablar a la organización para el Parlamento Europeo, esta persona, que es el reverendo Ian Paisley, es un protestante irlandés, le dijo al Papa que él lo renunciaba porque él era el anticristo. Pues la gente no estaba muy contento con lo que él dijo. Aquí dice, te denuncio, tú eres el anticristo. Al señor, aquí, a este señor, lo sacaron de la asamblea. Lo sacaron porque él estaba denunciando al Papa. Y esa es lo que nosotros, la Iglesia Organización Adventista del Séptimo Día, debería hacer, es desenmascarar a este anticristo en vez de unirse con él. Vemos entonces, hay un grupo de fieles que en un país latinoamericano están tratando de hacer eso. Ellos están tratando de desenmascarar a esta organización. Nos vemos aquí como ellos están enseñando que el calendario se va a cambiar. Y sí, es muy cierto, en Europa ya muchos calendarios se han cambiado.
para que el domingo sea el séptimo día, el día de descanso y guardar. Ellos quieren que esto suceda para que así hacer que las leyes dominicales se pasen. Y también vemos cómo este grupo de hermanos, verdaderos hermanos, que están predicando este mensaje, que quién es la bestia. Y si nosotros recordamos y leemos Apocalipsis 13:18, dice que la bestia lleva el número 666. Y muchos de nosotros ya conocemos esta enseñanza. Y calculando los números, sacamos 666 cuando leemos Vicarious Filii. Pero ¿qué ha sucedido con estos hermanos que han estado predicando estas verdades, que están haciendo la obra de desenmascarar a esta iglesia apóstata? Ellos han sido desfraternizados o los han borrado de las iglesias, de sus iglesias adventistas en estas ciudades. Pero ellos siguen adelante porque ellos quieren seguir dando el mensaje que se les ha dado. Aquí vemos esto que dice, ay de mí si no evangelizara, o si no evangelizare, perdón. Pero no se puso aquí por la iglesia adventista del séptimo día. No, amigos o hermanos, esto lo puso la iglesia católica. Como decíamos antes, ellos están predicando una nueva evangelización a toda América Latina. Y para eso se reunieron en conferencias para tratar de ver cómo van a recuperar a todos estos católicos que han cambiado al protestantismo. Si recordamos entonces cómo sucedió en la antigüedad, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas y llegó con la espada en una mano y la cruz en la otra mano. Llegó a los aztecas, a todas las tribus de la América Latina, a invadir y a matar a todos aquellos que no se convirtieran a la religión romana católica. Aquí vemos este monumento en la República Dominicana. Este monumento es en recordar de que llegó el Evangelio a las Américas. Pero recordemos, como dijimos antes, fue una invasión donde mataban a todo aquel que no se sometiera a las doctrinas de la Iglesia Romana Católica. Y este es un monumento a esa evangelización. ¿Y cómo es entonces que este monumento se construyó? Hace muchos años decidieron hacer un monumento a Colón, pero no solamente es el monumento a Colón, sino a la evangelización de las Américas. Y es triste ver qué es lo que está sucediendo, porque si recuerdan ustedes, en el siglo XIII se estableció el más terrible ingenio del papado, la Inquisición. Y aquí vemos en este lugar, vemos que este lugar está hecho como una cruz, pero al mismo tiempo como una pirámide azteca. O sea, se está uniendo, según la cristiandad, con el paganismo. Vemos también, entonces, aquí, este señor es el presidente, se llama Cardenal José Ratzinger, que es la mano derecha del Papa. Este señor se entiende con todos los disidentes de la Iglesia Católica, pero este señor también está a favor y es el director de una de las organizaciones que hemos hablado ya, pero que ahora tiene un nuevo nombre, que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él encabeza esa organización. ¿Y qué es lo que quién es esa organización hoy día? Lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo otra vez. Es la Inquisición. Nada más hoy se le ha cambiado el nombre, pero
sigue adelante. Dice el conflicto de los siglos en la página 564. En los días cuando Roma tenía supremacía, tenía instrumentos de tortura para aquellos que no estaban de acuerdo a sus doctrinas. Así es de que, hermanos, sigue adelante la Inquisición. Y esa evangelización nueva que está por llegar, en realidad va a traer muchas torturas a aquellos que no estén de acuerdo con la Iglesia Católica Romana y que no acepten sus doctrinas. En el siglo XIII, como leíamos, se estableció para todos aquellos verdaderos cristianos que leían y estudiaban sus Biblias, que creían en lo que la Biblia decía. La Biblia no se podía leer en la lengua común, y aquellas personas que tuviesen la Biblia eran perseguidas. Hubo matanzas de familias, de muchos seres, por la Santa Inquisición, que ahora se llama la Oficina de la Doctrina y de la Fe. Y esta Inquisición va a seguir adelante. Aquí vemos cómo sucedió en aquel entonces. Y seguirá por más y más tiempo. Cómo murieron miles en el fuego por no aceptar las doctrinas del papado. Es triste ver eso, pero que nos dé fuerza para estudiar por nosotros mismos, saber qué es lo que creemos y para no tronchar y seguir atrás, dar atrás y creer lo que la Iglesia apóstata romana quiere enseñarnos. Entonces, hermanos, necesitamos estudiar. ¿Sabía usted que este medallón que simboliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue dada al Papa por un representante de la Conferencia General, el señor Bebe Beach? Y usted, como miembro de esta organización, compartió en el regalo. Joyas de los Testimonios, número 3, páginas 251, nos dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe de ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron derramadas. Ezequiel 8:16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel 11:1 nos dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazaías, hijo de Azul, y a Pelatías, hijo de Benenía, príncipes del pueblo, o principales del pueblo. Estos 25 hombres estaban adorando al sol, en vez de estar adorando al Dios verdadero. Es lo que está sucediendo en la organización de los adventistas del séptimo día. Estos dirigentes que están dando su adoración a la bestia de Apocalipsis, que se están uniendo con ella. En el boletín de la Conferencia General de 1901, la página 379, columna 1, párrafo 2, sección 1, artículo 4, dice así: el comité ejecutivo de esta conferencia será de 25 en número. Vemos entonces que la profecía de Ezequiel 8 y 11 se ha cumplido. Vemos a estos hombres con su espalda a Dios. Pues eso es lo que ha sucedido. En primeros escritos,
la página 124, la señora Juan nos dice, Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque menos que Dios nos mande aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el ir por la voluntad, Dios no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. Si estamos nosotros yendo a un lugar donde se enseñe las enseñanzas del enemigo, donde se esté enseñando las abominaciones de los paganos, Dios no nos cuida y no va con nosotros. Muchos de ustedes dicen, ay, pero hermana, mi iglesia no están enseñando esas cosas. No, hermana, mi pastor no enseña todas esas cosas. Y lo he oído yo más de 1000 veces, esas mismas aclaraciones. Cuando empezamos a estudiar y a ver lo que está sucediendo, nadie quiere oír estas verdades y se quieren hacer sordos creyendo que no les afecta a ellos, pero nos afecta a todos. Veamos por qué. Vemos aquí este cuerpo. Dice en 1 Corintios 12:14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vemos la conferencia general como la cabeza, las uniones, las divisiones, las iglesias y los miembros. Todos pertenecen al mismo cuerpo. ¿Y qué nos dice Testimonios para la Iglesia número 4, página 210 en inglés? Dice, el corazón de la obra se encuentra en Battle Creek. Si el corazón de la obra se corrompe, dice, toda la iglesia en todas sus ramas e intereses alrededor de la tierra sufren las consecuencias. Así es de que entonces, si usted me dice que su iglesia no están enseñando estas cosas, usted no es responsable. Aquí, este párrafo nos desmiente completamente porque dice, toda la iglesia en todas sus ramas e intereses se corrompe también. Veamos entonces, si la cabeza está corrompida, todo el cuerpo va a estar corrompido. Tenemos que hacer decisiones muy serias, hermanos. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién por qué nos vamos a guiar? Tenemos que orar y estudiar por nosotros mismos. Nosotros no podemos depender del pastor, del anciano de la iglesia. No podemos depender del instructor bíblico, de nadie. Nosotros tenemos que estudiar, aprender por nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Este es el momento que tenemos que hacer esa decisión. Salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y no solamente a todas las iglesias protestantes, porque en cada una de estas iglesias hay pueblo de Dios, hay almas sinceras que están decididas a seguir a Cristo, seguir el Evangelio, no importa lo que suceda. Y nuestro llamado debe ser salir de ellas, pueblo mío. Y si todas estas iglesias están en error, ¿está su iglesia en error? ¿Debe usted salir de esta Babilonia? Si es así, necesita hacer una decisión este día. ¿Estamos listos para sufrir lo que va a venir? ¿Sabemos lo que la Biblia dice? ¿Estamos estudiando por nosotros mismos? ¿Podemos ser como estos mártires de los cuales la bestia está enojado? ¿Podemos morir sabiendo que al despertar vamos a ver la cara de Jesucristo? Este es el momento de las decisiones. Este es el momento
en que debemos decidir a quién vamos a seguir. Primeros Escritos, página 124, dice: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. En nuestros principios debemos regresar a ellos, aquellos principios que Dios nos dio para este tiempo. Dice en la Primeros Escritos, página 67, pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprender en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Esta es la hora en que debemos decidir estudiar por nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, desaprender todos los errores que hemos aprendido y aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Joyas de los Testimonios, número 3, página 224, dice: ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, y yo os seré padre, y me seréis por hijos e hijas. Este es el momento que necesitamos nosotros pedir la ayuda de Dios para hacer las decisiones que nos van a llevar a la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, te agradecemos por tus bendiciones y te agradecemos por las almas que han hecho decisiones de estudiar por sí mismas para saber la verdad, porque la verdad los hará libres. Deshacerse de todas las ideas de depender del hombre. No podemos depender de ninguna persona, sino solamente de ti, oh Padre, donde tú vas a ser la cabeza de este movimiento de tu iglesia, que quiere guardar los mandamientos, tus mandamientos, y tener la fe de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Bendice a cada una de las personas que han tomado tiempo para aprender más y ayúdalos para que sigan aprendiendo, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres listos y nos lleves al hogar celestial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.